Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del 4 de bastos. Hay algo en tu interior, mi querido Virgo, que quiere salir, ¿vale? Entonces, con esto que te quiero decir, Virgo, a lo mejor quieres decir algo a una persona, quieres expresar algo, puede ser tus ideas, también puede ser de repente tus inconformidades con alguien, o no estás de acuerdo con una persona, o tú has visto algo, pero te lo has guardado, Virgo. Pero hay algo que quiere salir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta del 4 de bastos representa impulso, pero te retienes, Virgo. Vamos a ver signos, ¿qué más me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Me sale un Tauro, Capricornio, Escorpio, cierras con un Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo, iniciales. La letra A, la letra J, la letra B, la letra D, la letra P y la letra Z. Muy bien, cariño. Vamos a continuar con el tarot de la New. ¿Qué es lo que te está pasando? Porque las cartas me dicen de que hay algo en tu interior que quiere salir, que quiere expresar, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del Sol. El Sol es que tú quieres que una persona te dé una explicación y posiblemente esa persona pues no habla contigo o simplemente se niega. El Sol también representa nuevos inicios. A lo mejor algunos de ustedes no se sienten bien en una situación. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros quizás me dice Richard, no estoy bien en ese trabajo, no estoy bien estudiando esto, pero hay algo que te incomoda. Hay algo. Y tú lo que quieres, Virgo, es claridad. Tú lo que quieres es paz, tranquilidad. Tú quieres estar bien contigo mismo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta de la reina de espadas. Alguno de vosotros, Virgo, inclusive puede ser que te incomoda el silencio de una persona. O de repente tú me dices, Richard, no sé por qué siento que él o ella, una persona que para ti es muy importante y que forma parte de tu vida, no sé por qué siento que me está ocultando algo o que tiene que decirme algo. No todo tiene que ser malo, ¿vale? Pero vamos a ver qué más me dicen las cartas, Virgo. La carta también del 6 de copas. A lo mejor de repente, yo qué sé, si tú estás conviviendo con él o con ella, me dice Richard, sale mucho en la madrugada, veo que se conecta mucho en la madrugada, cuando estamos durmiendo se levanta, ¿por qué se levanta? ¿Qué es lo que está haciendo? Tú sientes que te están ocultando, Virgo, ¿vale? Y tú eres una persona muy inteligente, tú eres una persona muy evolucionada. Como dicen, si el río suena es porque piedras trae, Virgo. Creo que te están dando la razón, lo que tú estás sospechando, lo que a ti te está inquietando, Virgo. Y por eso que tú quieres claridad. Tú no quieres complicarte la vida. Tú quieres que esta persona te diga qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere de ustedes. Para algunos de ustedes no todo tiene que ser dramático. Para algunos de ustedes, quizás también puede ser que me diga, Richard, yo siento que este hombre o esta mujer siente algo por mí, pero ¿por qué no me lo dice?
Ese es el problema. Vamos a ver qué más me dicen las cartas, ¿vale? ¿Por qué? Porque debajo tengo la carta del 10 de copas, que representa sentimientos, entrega, amor. Por eso digo que no todo tiene que ser dramático. Para un grupo sí, para otro grupo no. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, tú necesitas claridad, tú necesitas que hable, tú necesitas que reviente este chupo ya. A ver, Virgo. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos y al costado la carta del juicio. Siento que muchos de vosotros también se preguntan si esta persona te pedirá volver a empezar otra vez, si esta persona se va a disculpar, si esta persona te va a ayudar en algo, o si esta persona ha aceptado ese documento, ese trámite legal, tú estás esperando una respuesta. Tú estás esperando una oportunidad, mi querido Virgo. Pero por algún motivo las cosas se retrasan o simplemente no te pueden dar esa respuesta que tú estás buscando actualmente. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Al costado de la carta del 8 de espadas. ¿Alguna vez tú has escuchado, quizás de repente, de alguna persona que dicen, yo no tendré dinero, no tendré pareja, pero yo me voy a dormir con la conciencia tranquila? Alguna vez yo he escuchado de algunas personas que han comentado al aire, ¿no? Yo no podré tener pareja, yo no podré tener dinero, pero yo siempre me voy a dormir con la conciencia tranquila. Vale. No digo que sea tu caso, pero siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, yo necesito esa respuesta, esa claridad, yo necesito que hable conmigo, porque sinceramente yo pienso que también puedo volver a rehacer mi vida o que yo puedo encontrar otras opciones en otro lugar. Tú piensas, cariño, que muchas puertas se te pueden abrir, que no es la única opción que tú tienes. Y es verdad, Virgo, y es verdad. Entonces, es importante que esta persona hable ya. Es importante que esta persona te dé esa respuesta ya. Para bien o para mal, Virgo, si una puerta se cierra, otra se va a abrir. Entonces, creo que en este caso eres tú quien tiene que hablar con él o con ella, ¿vale? Porque por parte de ellos, no sé qué está pasando. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Virgo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Si este mensaje que te he dicho lo llevamos lo que es en la parte de los proyectos del trabajo, a lo mejor tú has enviado tu currículo, has tenido una entrevista y tú estás esperando que te den una respuesta, Virgo. Entonces, corazón, si ellos no dicen nada, pues llama tú, busca, intenta hablar con ellos, Virgo. Dice, el número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología y especialmente de la Biblia. El mensaje es límites. Si tú te das cuenta, Virgo, acá hay un personaje que pone esta mano, pone así, que dice límites. Vale. Creo, mi querido Virgo, que tú tienes que hablar con esa persona, te lo vuelvo a repetir. Porque el oráculo dice, tú tienes que poner tus límites. Si tú quieres, cariño, esta historia se puede alargar años. Pero si tú vas y hablas con esa persona y le dices, hey, ¿qué está pasando? O me respondes ahora, o si no, pues, entre tú y yo no hay nada más de qué hablar, Virgo. Entonces tú tienes que poner tus límites. Tú tienes que prácticamente dirigir tu vida, Virgo. Eso es lo que me dice. El otro mensaje también, mi querido Virgo, si tú eres observadora, aquí hay dos imágenes. Uno está arriba y el otro está abajo, ¿ves? Y si te das cuenta, Virgo, aquí en la parte de abajo, la otra imagen de abajo, vamos a ponerlo así, hay aves, Virgo. Hay aves, ¿ves? Y aquí hay otra imagen igual. O sea, son dos imágenes. Vale. No sé por qué siento, Virgo, que alguien te está mintiendo, que alguien te está engañando, Virgo. Y puede ser que esta persona viene amargado, enojado, enojada, busca los 5 pies al plato, los 5 pies al gato, perdón, no al plato, te hace sentir mal, porque debajo hay cuervos, mira, aquí hay cuervos, cariño, lo pongo bien, aquí hay cuervos. Esta persona es como que
intenta justificar su falta, Virgo. Y esta situación te pone triste, te pone mal, te pone de mal humor. Te está amargando la vida, Virgo. Te está amargando la vida. Cuando prácticamente el problema son ellos. Tú no eres del problema, Virgo. Son ellos del problema. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, corazón, habla con esta cucaracha. ¿Qué te pasa, guapo? ¿Qué te pasa? ¿Tú no sabes que yo soy de Perú? ¿Del Callao? Yo soy del Callao. Besote para mi gente linda del Callao. ¿Tú no te das cuenta que yo soy de Chimbote, de Ancash, de San Jacinto? A mí nadie me engaña, de Perú. Habla con esta persona, cariño. Habla. Ponle límites, corazón. Va de reina, va de rey y no saben que aquí eres la mami tú. Tú eres el papi, cariño. Ponle límites, mi querido Virgo. ¿Vale, corazón? Alguien te está engañando, alguien te está mintiendo. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Saludo para mi linda gente de Callao, corazón. Chimpum, Callao. Vamos a ver, corazón. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta de la justicia es un sí, Libra, cariño. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a cambiar de mazo. El tarot Z. ¿Qué me quiere decir el tarot Z? Virgo. Siento un Libra, no sé por qué, muy fuerte. Vamos a ver, vamos a ver. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. El karma. El karma, la justicia a tu favor, pero el karma. Muchos de ustedes, Virgo, quiero que tú mires esto. Si te das cuenta, la dama de la justicia está detrás y adelante hay muchas personas como que estuvieran siendo dominados o castigados o castigadas, Virgo. Tú estás cerca de una persona, en tu entorno hay una persona que todo lo que le está pasando en su vida está relacionado con la parte espiritual y con karma. Y con karma. Si tú me dices, Richard, pero ¿quién puede hacerle daño si él es un pan de Dios? Es un santo, es una santa. Entonces, puede ser, cariño, karma. A lo mejor sin querer, mira, Virgo, a veces nosotros, como seres humanos, a veces de nuestra boquita salen cosas que luego ofendemos a los demás y no nos damos cuenta, Virgo. Hasta yo alguna vez he ofendido a alguien y luego me he dado cuenta, no debí de hablar de esta manera, no debí de hacer este comentario, pero ya está hecho, ¿no? Entonces, Virgo. El otro punto, Virgo, en la parte espiritual. Hay una persona que no puede levantarse, que no puede seguir adelante. Cuando te digo que no puede levantarse, no es que está enfermo tirado, quizás algunos, pero la palabra es como que cada vez que tiene sueños, cada vez que tiene proyecto, cada vez que quiere hacer algo falla, algo pasa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estos personajes están prácticamente cansados, derrotados, derrotadas, y aquí sale lo que es la carta de la justicia. Entonces, cariño, o es karma o lo están haciendo daño. Virgo, haz caso de tu intuición. Si es una persona que te interesa, no pierdes nada haciendo una limpieza. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, o que se vaya una persona que conozca también. O que entregue su cuerpo, su alma, su espíritu a Dios, cariño. Tiene que hacer algo, Virgo. El bien existe, el mal también existe, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más dicen. Vamos a ver, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Mira, dice, tienes que cuidarte tú y los tuyos. Es el mensaje. Si te das cuenta, cariño, mira esta cara siniestra, el mal. Y aquí un personaje que está cuidando a su familia, Virgo. Entonces, esa persona que tiene
bajones, esa persona que no puede salir adelante, me están diciendo que tienes que tú hacer algo para poder ayudarles, Virgo. En tus manos está poder ayudarles a ellos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tienes que hacer algo, Virgo, ¿vale? En tus manos está. La carta de las de Pentáculos lo quieren ver bajo tierra, pero se aferra a la vida, mira, se aferra. Lo quieren ver prácticamente en la tumba, Virgo. Si tú no haces algo por ellos, Virgo, se van en picada. Se van en picada, Virgo, ¿vale? La carta del Caballero de Bastos. Necesita que alguien les tienda la mano, que alguien lo apoye, que alguien reconozca que tiene futuro. Parece como que todo el mundo le da la espalda. Y no porque sea mala persona, simplemente porque tiene mala suerte, lo están haciendo daño, cariño. ¿O hay algo más aquí, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Entonces, corazón, ya tienes tu misión de vida. Hay una persona muy cercana que, aunque no te lo pida, necesita de tu apoyo, mi querido Virgo. Lo necesita, ¿vale? Lo quieren ver bajo tierra. Lo quieren ver bajo tierra. Tú ya me entiendes, ¿no? Vamos a ver qué dice economía, Virgo. Economía, mi querido Virgo. Vamos a ver qué dice economía. La carta de la rueda, la carta de la estrella, la carta del ermitaño. Hay un impulso económico en tu vida, Virgo. O te viene dinero, vas a hacer un proyecto, vas a viajar, pero hay un impulso económico. Pero tenemos el ermitaño en el presente. Entonces, tienes que aprovechar las oportunidades. No vaya a ser que este impulso implique hacer cambios en tu vida, viajar, y tú de repente me dices, Richard, no estoy preparada para hacer ese viaje. ¿Qué va a ser de mis hijos, de mi familia? La carta del sol y la carta de la luna. Tienes que tomar una decisión. También puede estar relacionado quizás que te aprueban algún tipo de trámite, documento, dinero, pero a lo mejor llegado el momento tú te echas para atrás porque tienes miedo quizás a no pagar la deuda. El que no arriesga no gana. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, pero tienes que tomar una decisión. Hay un impulso económico, la fortuna te sigue. Pero la última palabra lo tienes tú, mi querido Virgo. Tienes el sol. Tienes el sol. El que no arriesga no gana. Y si tú arriesgas, Virgo, tenlo por seguro que te va a ir muy bien. Vamos a ver las características, mi querido Virgo. Las características, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Muchos de ustedes, Virgo, puede ser que están lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, una persona con la cual vosotros han tenido algo ya, una historia, un romance, una relación, por X motivos pues se separaron, pero esta persona pide una oportunidad. Pide una oportunidad. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, se peina por el costado, no superan los 40 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo porque puede tener más de 40 años. Esta persona también es como si estuviera pasando por un luto, cariño, por un luto, ¿vale? Voy a tomar mi agüita, por Dios. Vamos a continuar. La carta del 8 de oros. Dentro de 8 o 28 días vas a recibir una noticia que está relacionado con proyectos, dineros o respuestas relacionadas con el trabajo. Dentro de 8 o 28 días, me dicen. Sí, la carta de las de oros, te viene una oportunidad en la parte económica. Esa respuesta o esa noticia dentro de 8, 28 días, cariño, es bueno para tu crecimiento económico. Inclusive, vas a tener apoyo de las personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. O Papá Dios te da un respiro para que tu economía vuelva a resurgir otra vez en tu vida, Virgo. Entonces, corazón, te recomiendo que hagas caso de las señales. Hay una persona que te necesita y creo que muchos de ustedes sospechan que esta persona, su mala suerte o simplemente su mala fortuna, no es porque a lo mejor no sea una persona que se desenvuelva, simplemente porque o es karma o es daño. Entonces tienes que hacer algo, mi sacerdote, mi sacerdotita. Besitos, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto.